Capítulo 6 del libro Razón y Emoción de Ferran Salmurri. Conviviendo con empatía. La empatía. El gran don de los seres humanos es el poder de la empatía. Meryl Streep. El concepto de empatía debe entenderse más allá del conocido, ponerse en el lugar de los demás. La empatía es la habilidad, la sensibilidad de tener presentes las emociones, sentimientos y necesidades de los demás. La empatía es aquel valor, aquella práctica imprescindible para la convivencia que nos permite el autocontrol ante los demás. Ha sido histórico el uso del miedo para conseguir comportamientos respetuosos. Hoy sabemos que no es un buen elemento educativo. Lo que nos debe ayudar a controlarnos y a respetar debe ser la práctica de la empatía. La empatía es una habilidad consustancial a los seres humanos en mayor o menor medida y, por tanto, todos tenemos la posibilidad de aprender a ser más empáticos. Ya desde los primeros meses de vida se pueden expresar conductas empáticas. La empatía es el valor por excelencia en cualquier tipo de relación entre seres humanos, ya que su práctica implica también respeto, tolerancia y honestidad, y fomenta la solidaridad, la cooperación y la confianza. Sin duda, es un gran antídoto de la corrupción. Las capacidades empáticas son necesarias para la convivencia basada en la estimación y el respeto. La empatía es la habilidad que nos ayuda a controlar el egoísmo y la agresividad, aspectos ambos consustanciales con el ser humano. Las habilidades empáticas son necesarias también para el trabajo cooperativo. Están estrechamente interrelacionadas con la autoestima y se relacionan directamente con la competencia social y ciudadana y con la competencia lingüística. Así pues, la empatía se puede dar en todas las personas en mayor o menor grado, y en aspectos que podemos desarrollar y potenciar, como la solidaridad, el miedo o el amor. Todos nacemos con la posibilidad de desplegar la habilidad empática. Los padres son los que cubren las necesidades efectivas de los hijos y los que les enseñan no solo a expresar los propios sentimientos, sino también a descubrir y comprender a los demás. Si los padres no saben mostrar afecto y comprender lo que sienten y necesitan los hijos, estos no aprenderán a expresar emociones propias y, por consiguiente, no sabrán interpretar y sentir las ajenas. De ahí la importancia de una buena comunicación emocional en la familia desde el principio. Entra un alumno nuevo al aula de niños de 5 años. Tiene un defecto en su oreja derecha, ya que le ha crecido de forma extraordinariamente anormal. Cuando los niños de la clase se percatan de ello, casi todos se ponen a reír. En tales circunstancias, los adultos solemos juzgar y con frecuencia se oye decir: «Mira que puede llegar a ser crueles los niños, mira que reírse del pobre chaval». Evidentemente los alumnos no se ríen del pequeño, simplemente les puede hacer gracia una oreja de tamañas dimensiones. Es una cuestión de primitivismo, les hace gracia y se ríen. Cierto es que si en el aula hubieran únicamente personas adultas, solo unas pocas reirían. A veces los adultos hemos aprendido algo de empatía, solo un poco. No se vayan ustedes a hacer muchas ilusiones. En ocasiones nos ayuda a aprender empatía el hecho de tener hijos. Un grupo de adolescentes ante una bandeja de bistecs. ¿Quién se come el más apetitoso? Sin duda, el primero en escoger. ¿Y quién se come el bistec menos apetecible? Casi siempre el último, claro. Imaginemos por un momento que esto ocurre en un grupo familiar. ¿Quién se lleva la mejor parte? Con frecuencia alguno de los hijos, a veces el padre. ¿Quién se adjudica el bistec de peor aspecto? Con pocas excepciones, la madre, aunque algunas veces es el padre. En muchos casos, el aprendizaje de la empatía por parte de los adultos se detiene ahí, con los hijos. Sin duda alguna, si en este mundo se practicara la empatía con mayor frecuencia, sería un mundo mejor. Una vez más se pone de manifiesto la necesidad de cambiar el mundo persona a persona. La práctica de la empatía empieza poniéndole nombre a lo que sentimos. Principales características de la empatía. Cuando el hombre se apiade de todas las criaturas vivientes, solo entonces será noble. Buda. El concepto de empatía es relativamente nuevo, pues introducido por primera vez por el psicólogo alemán Theodor Lipps en 1903, Einfühlung, que en alemán significa literalmente un sentimiento en. Posteriormente, en 1909, el término fue acuñado en inglés como empathy por el psicólogo Eduard Titchener, en un intento de traducir la palabra alemana, y el concepto de Lipps, empathy, proviene del griego antiguo empatheia,
que significaba afección, pasión. Finalmente, en Alemania se tradujo como empathie y desde entonces se ha sido el término aceptado en psicología. Así pues, el concepto ha ido evolucionando y en la actualidad hace referencia a la capacidad de sentir o de comprender lo que el otro siente. La empatía implica una percepción y una comprensión del otro, pero no es necesario que se produzca una identificación con él. Uno puede comprender y percibir el sufrimiento ajeno sin que para ello sea imprescindible sufrir de forma idéntica. La empatía implica no juzgar. Un aspecto importante de la empatía es el deseo sincero y auténtico de comprender a la otra persona sin esperar nada a cambio. Implica comprender y acoger las emociones, sentimientos, deseos y necesidades de los demás sin juzgarlos. Esta comprensión no implica estar de acuerdo o aprobar. En este sentido, es importante observar la diferencia con el concepto de compasión. La palabra compasión proviene del latín compasio y significa sufrir con. Implica que se tome partido y que se realicen juicios de valor, a diferencia de la empatía. La compasión está relacionada con el sufrimiento ajeno y, por tanto, con las emociones y sentimientos negativos, mientras que la empatía permite comprender también los positivos. En cualquier caso, el sentimiento de compasión puede ser un buen inicio para la práctica empática, aunque una compasión extremada lleva hacia otros derroteros, como la piedad y la conmiseración. La compasión, al igual que las habilidades físicas y académicas, no es algo invariable y por tanto se puede mejorar con el entrenamiento y la práctica. Recientemente, un estudio realizado en la Universidad de Wisconsin-Madison ha demostrado que se han producido ciertas modificaciones en las regiones cerebrales implicadas en la regulación de las emociones después de entrenar en la compasión a ciertos sujetos durante un periodo de 7 horas. El entrenamiento en la compasión consistió en realizar ejercicios de meditación, visualizando por un momento a alguien que estaba sufriendo y acompañándolos con frases que deseaban que su sufrimiento fuera aliviado. Cuando los adultos, ya sean padres o profesores, enseñan con empatía a los hijos o alumnos, promueven un acercamiento emocional que mejora el aprendizaje del niño y su interés por aprender, además de ofrecer un modelo de empatía. ¿Cómo aprender y ayudar a los menores a mejorar su empatía? Si comprendiéramos, ya no podríamos juzgar. André Malraux. Los sujetos empáticos son menos agresivos con los demás y suelen expresar mejor sus sentimientos, lo que genera una mejor comunicación con sus padres y profesores y amigos. Estos son algunos métodos para ayudarles a desarrollar la empatía. Enséñales a identificar las manifestaciones físicas de las emociones, tanto las positivas, sensación de plenitud, relajamiento corporal, como las negativas, tensión en el estómago, espalda, sudoración, temblor. Siempre que pueda, hábleles de sus sentimientos, de los de ellos o de las de terceras personas con cierta riqueza de vocabulario, tanto de sentimientos y emociones positivos como de los negativos, ya sea en presente, pasado o futuro. Enséñales el sentimiento de compasión, en el buen sentido de hacerse cargo del sufrimiento de terceros, sin por ello generar piedad o conmiseración. La empatía no es compasión, aunque ambos conceptos se asemejen. La compasión implica ser sensible al sufrimiento ajeno y sentir el deseo de ayudar. No hay compasión sin empatía, por lo que el aprendizaje de la compasión contribuye a mejorar la habilidad empática. Ante la televisión, en un momento emotivo, detenga la imagen y pregúntele al menor qué cree que siente el personaje en ese momento. Sugiérale distintos sentimientos con una riqueza de alternativas e indúzcale a hablar de ello y a responder no solo con un único sentimiento o emoción o una sola palabra. Haga algo similar leyéndole cuentos o cuando los lea él. Si tienen un bebé cercano, hermano, primo, hijo de vecinos, pídale que interactúe con él durante un buen rato y que imagine qué trata de comunicar al bebé cuando gesticula, alza los brazos, gime o llora. La idea es que se ponga en su lugar y comprenda las necesidades del bebé. Hay estudios que demuestran la gran eficacia de este tipo de ejercicios con niños más pequeños, incluso si ya hablan, a la hora de mejorar la empatía. Si el menor ya sabe leer, puede colgar en la pared un póster con algunos de los sentimientos y emociones más frecuentes ilustrados, a ser posible. Los estados de ánimo y las sensaciones placenteros son los considerados positivos y aquellos asociados al sufrimiento y al dolor emocional. Los aversivos son los considerados negativos. Son, sin duda, todos ellos consustanciales con el género humano. La empatía permite comprender todas las emociones. Estos son algunos ejemplos de sentimientos y emociones. Ira.
rabia, agresividad, enojo, resentimiento, cólera, furia, exasperación, indignación, acritud, animosidad, irritabilidad, hostilidad, rencor, tirria y en caso extremo, odio. Tristeza, pena, desconsuelo, melancolía, autocompasión, desesperación, pesimismo, desaliento, soledad, desánimo, aflicción y en casos patológicos, depresión. Miedo, temor, ansiedad, tensión, preocupación, inseguridad, angustia, terror, inquietud, nerviosismo, incertidumbre, desasosiego, consternación, pavor y en casos patológicos, fobia y pánico. Alegría, satisfacción, felicidad, tranquilidad, contento, diversión, euforia, deleite, placer sensual, capricho, gozo, éxtasis y en caso extremo, manía. Amor. Enamoramiento, aceptación, afinidad, adoración, devoción, confianza, cordialidad, afecto, ternura, cariño, pasión. Sorpresa, susto, desconcierto, admiración. Aversión, menosprecio, desdén, asco, repugnancia, disgusto, antipatía, desagrado, dolor. Vergüenza, culpa, remordimiento, humillación, perplejidad, aflicción, pesar, rubor, turbación, bochorno. La empatía se mejora pensando y hablando de sentimientos y emociones positivos y negativos, presentes, pasados o futuros, en primera, segunda o tercera persona.